Bueno, buenas tardes, gracias por conectarse y compartir esta sesión de los martes. Gracias, Mariana, por destinar este tiempo. Y la doctora Mariana Mela es cardióloga, ecocardiografista del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y del Sanatorio de la Mujer, y hoy nos va a brindar esta charla sobre ecocardiografía y Chagas. Bueno, muchas gracias, Mariana. Bueno, muchas gracias Ale por la presentación. Buenas noches a todos. Vamos a hablar un poquito entonces acerca de la enfermedad de Chagas. La idea es que vayamos desde los mecanismos de daño miocárdico hacia los hallazgos en las imágenes cardiovasculares. Esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a hablar de algunas consideraciones generales de la enfermedad. Vamos a hablar de los mecanismos fisiopatológicos, de los hallazgos imagenológicos en las diferentes etapas de la enfermedad y por último algunos mensajes finales. En la epidemiología de la enfermedad de Chagas debemos recordar que esta es una zoonosis que si bien se encuentra ampliamente distribuida en América Latina, sobre todo en las zonas rurales, y clásicamente así fue descrita, dada la mudanza de las personas de las zonas rurales hacia los centros urbanos y también las migraciones internacionales, han llevado a que tenga una afectación a nivel no solo de América Latina, sino en áreas importantes de Europa y en Estados Unidos. Esto ha llevado a que afecte alrededor de entre 6 y 7 millones de personas, pero siendo aproximadamente 70 millones la cantidad de personas que está en riesgo de contraer la enfermedad, y motiva alrededor de 12.000 muertes anuales, sobre todo por causa cardiovascular. Estos datos son los publicados, son de la última publicación del Departamento de Control de Enfermedades Desatendidas, de las enfermedades tropicales desatendidas de la Organización Mundial de la Salud, y fueron publicados en 2015. Recordamos que la enfermedad de Chagas es producida por un parásito, por el Trypanosoma cruzi, y su principal forma de transmisión es la vectorial. Los triatomanfestas están distribuidos, si miramos la región de las Américas, sobre todo tenemos todavía en el norte de Sudamérica una importante dificultad para controlar el vector. Si vamos a los números de nuestro país, en esta publicación de la Organización Panamericana de la Salud de octubre del 2019, vemos que el vector no ha sido identificado en el sur de gran parte de la Patagonia ni en la provincia de Buenos Aires, pero su distribución ha mejorado en el norte del país, viendo que en muchas provincias, incluyendo la región de la Mesopotamia y en Santa Fe, se ha logrado se está acercando a casi la interrupción de la transmisión vectorial, no así en otros países, en otras provincias del norte de nuestro país. Sabemos que la forma vectorial no es la única forma de transmisión descrita, también se puede adquirir por vía transfusional, por vía transplacentaria, y en zonas del norte de Brasil predominantemente se han descrito la transmisión vía oral a partir de alimentos o bebidas contaminadas con heces del vector, lo cual por el momento no ha sido descrito en Argentina. En cuanto a las fases de la enfermedad, sabemos que esta tiene una fase aguda, caracterizada en el 90% por ausencia de síntomas, y solo un 10% de los sujetos que son sintomáticos. Entre ellos lo que más se observan son síntomas de una enfermedad febril que puede tener compromiso con hepatomegalia, esplenomegalia, adenopatía, y es mucho más raro de ver los clásicos signos como el chagoma que habían sido descritos hace varias décadas atrás. Solo en el 5 o en menos del 5% se observa fallecimiento de los pacientes, y predominantemente son aquellos que debutan con compromiso cardíaco en forma de miocarditis fulminante. De estos pacientes,
van a pasar a la fase crónica y en el 70% de ellos van a permanecer de la forma indeterminada de por vida y solo el 30% pasarán a compromiso cardíaco o digestivo o mixto en la fase crónica de la enfermedad. Dentro de lo que es el compromiso cardíaco y las fases de la cardiopatía chagástrica, podemos identificar una primera fase, que como dijimos es esta indeterminada, caracterizada por una serología positiva, un electrocardiograma normal y ausencia de síntomas de insuficiencia cardíaca. Clásicamente, en esta fase se había descrito la ausencia de daño cardíaco. Yo me voy a tomar la licencia de sacar esta característica, dado que en realidad las nuevas técnicas de evaluación cardíaca no invasiva nos han mostrado que en realidad este daño sí está presente y que en realidad lo que difiere es la técnica con la que vamos a encontrarlo. En la etapa B, tanto 1 como 2, lo que vamos a encontrar es alteraciones en el electrocardiograma y el ecocardiograma Doppler, diferenciándose ambas fases por la presencia o ausencia de disfunción ventricular. La aparición de los síntomas marca el paso del estadio B al estadio C y D, los cuales se diferencian entre sí por presencia de síntomas con o sin respuesta al tratamiento médico óptimo. Yendo un poquito a la patogénesis de la enfermedad, sabemos que la cardiopatía chagástrica es el resultado de la agresión directa del parásito, lo cual determina una respuesta inflamatoria por parte del huésped, y esto va a dar lugar a un ciclo de inflamación, lesión y fibrosis, dando como resultado una miocarditis crónica, progresiva y fibrosante, con depósito de bandas de colágeno que van a reemplazar a miocitos, y también se va a ver afectado el sistema de conducción, dando como resultado las alteraciones clásicas que conocemos de la enfermedad de Chagas. En la patogénesis, si bien esta no ha sido completamente aclarada y aún permanecen varios mecanismos no del todo dilucidados, sabemos que a la agresión directa del parásito y a los fenómenos inmunológicos, tanto la respuesta al parásito como los fenómenos autoinmunes que se desencadenan luego de la agresión, se le suman otros dos efectos secundarios como son la denervación autonómica, con disminución del tono inhibidor parasimpático y un aumento continuo del tono simpático que llegan al componente de agresión catecolaminérgico que se observa en esta patología, y por otro lado las alteraciones microvasculares que incluyen no solo la hiperplasia miointimal observada, sino también una inflamación perivascular que va a llevar a la disfunción endotelial y a la activación plaquetaria, sobre todo afectando a las zonas de circulación terminal. Este tipo de alteraciones son las que van a generar los principales hallazgos en las imágenes cardiovasculares que vamos a observar. Por ejemplo, las zonas más afectadas justamente son el ápex y la región inferior, dado que constituyen las zonas de circulación terminal de las arterias epicárdicas, del ascendente anterior y descendente posterior en el caso del ápex, y de la circunfleja y la coronaria derecha en el caso de los segmentos inferiores e infralaterales. Ahora pasando un poquito a lo que es la descripción de las alteraciones que vamos a ver en el ecocardiograma de acuerdo a las fases, sabemos que la fase aguda de la enfermedad de Chagas no tiene características distintivas, pero en todo paciente que habita en una área endémica, o bien que consulta en un país pero que proviene de una región endémica, frente a una enfermedad febril con componente de miocarditis, más aún si esta presenta alteraciones segmentarias de la motilidad en las zonas que estuvimos diciendo, deberíamos pensar siempre, o uno de los primeros diagnósticos debería ser descartar una enfermedad de Chagas aguda. Como vemos en estas imágenes, este derrame puede ser de diferente magnitud, incluso puede asociarse a derrame pleural, dado el componente de policerositis y la inflamación sistémica que domina el cuadro,
en los casos que se presentan sintomáticos, porque como ya dijimos, en el 90% de los casos esta fase no presenta síntomas. En esta serie ecocardiográfica, que es la más clásica, ya fue descrita hace varias décadas atrás, pero que ha servido como para caracterizar los hallazgos ecocardiográficos de esta fase de la enfermedad. El hallazgo más frecuente fue el derrame pericárdico en el 42% de los pacientes. Las alteraciones segmentarias apicales le siguieron en frecuencia y mucho menos frecuente la dilatación del ventrículo izquierdo. Se cree que la transmisión vía oral genera fases agudas mucho más sintomáticas. Esta serie, publicada en una población de Brasil, en la cual el 75% de los pacientes habían adquirido la enfermedad de Chagas de forma oral, también encontró que la manifestación más frecuente era el derrame pericárdico, y ellos hicieron controles durante la fase aguda pre y post tratamiento, y en el seguimiento al año y medio aproximadamente, todas estas alteraciones se habían normalizado. Pasando ahora ya a la fase crónica de la enfermedad, en el estadio A, como dijimos, se encuentra la forma indeterminada. Esta forma de la enfermedad, esta definición, data de 1980 y se caracteriza, como dijimos, por la presencia de exámenes serológicos y bioparasitológicos positivos, ausencia de síntomas y presencia de ecocardiograma y estudios radiológicos del corazón y digestivo dentro de parámetros normales. Pero sabemos que, según nos han mostrado los estudios cardiológicos no invasivos, estos pacientes presentan alteraciones a nivel del sistema cardiovascular, como son la depresión de la presión arterial y la respuesta cronotípica durante el ejercicio, arritmias ventriculares inducidas por el estrés. Al análisis de la ecocardiografía por Spiegel-Trekking presentan alteraciones en la función de la fibra en determinados segmentos, y también en el 20% de estos pacientes podemos encontrar fibrosis miocárdica al realizarles una resonancia cardíaca sin que presenten, aún digamos, en aquellos que no presentan cambios en la motilidad parietal. Con lo cual sería mucho más acertado hablar de enfermedad de Chagas sin patología demostrada, y para hacer una descripción más acertada de esta etapa de la enfermedad, y desterrar un poco el concepto de que se trata de pacientes que están completamente sanos y no tienen daño miocárdico, porque como vamos a ver más adelante, los estudios no invasivos así lo demuestran. En la bibliografía podemos encontrar estudios como este, donde se vio que pacientes con electrocardiogramas sin alteraciones, portadores de serología positiva para Chagas, presentaban ya depósitos de fibrosis vistos por resonancia cardíaca. Yendo a otra herramienta diagnóstica, el Spiegel-Trekking en Chagas ha demostrado múltiples alteraciones de la función de fibra, y son en la literatura podemos encontrar varios los estudios realizados, y recientemente se ha publicado un metaanálisis donde reunió más de 1.200 pacientes y encontraron que la función de la fibra a nivel inferoseptal, basal y medial podía ser mucho mejor caracterizado, y nos permitía diferenciar pacientes que se encontraban en la fase indeterminada y pacientes que en la fase indeterminada o fase A, o mal llamada indeterminada, y pacientes que podían mejor caracterizarse dentro de la fase B y realizar un seguimiento más estricto. Es decir, alteraciones en este grupo de pacientes, identificar alteraciones en la función de fibra nos permitiría hacer un seguimiento más acertado, dado que el mayor depósito de fibrosis, traducido en este caso a partir de estudios de Spiegel-Trekking como alteraciones de la función de fibra, nos permitiría identificar pacientes que tienen más riesgo de
presentar complicaciones y por ende podríamos hacer un seguimiento más estrecho de esta subpoblación. La ecografía por el cycle tracking además nos permite o nos permitiría identificar a aquellos pacientes que presentan mayor riesgo de muerte súbita. Sabemos que la muerte súbita puede presentarse en cualquiera de los estadios de la enfermedad, aún en el estadio A, o sea, el llamado en forma indeterminada, por lo cual las herramientas que nos permitan caracterizar mejor esta población revisten utilidad. Como lo publicó este estudio, en este estudio se vio que la evaluación por ecografía de strain evaluaron la dispersión mecánica y encontraron que comparado con el strain longitudinal global y la fracción de eyección, la dispersión miocárdica nos permitía identificar a pacientes que tenían más riesgo de muerte súbita de forma mucho más acertada que las otras dos mecanismos, que las otras dos metodologías, perdón. Dentro de otra de las técnicas que permiten caracterizar mejor esta población encontramos la resonancia. De hecho, como dijimos, estos pacientes presentan depósito de fibrosis y se ha propuesto incluirla en la clasificación de los estadios para poder diferenciar de mejor manera los pacientes que se encuentran en estadio A y en estadio B, y también para diferenciar los estadios B1 y B2, que sabemos que solo se diferencian por la presencia o ausencia de disfunción sistólica. Por último, también hay algunas publicaciones que hablan acerca de la combinación de herramientas para caracterizar mejor esta población. En este estudio lo que hicieron fue comparar parámetros de ecocardiografía, alteraciones de la función de la fibra a partir de cycle tracking y valores de péptido natriurético atrial, encontrando que había una mejor diferenciación de los estadios si utilizábamos una combinación de estas herramientas. Pasando ahora sí a la fase de enfermedad de Chagas con patología demostrada, sabemos que las principales alteraciones están relacionadas con el ritmo cardíaco, las alteraciones segmentarias de la motilidad, que en la evolución van a llevar o pueden llevar a desarrollo de aneurismas, y las complicaciones tromboembólicas secundarias a estos también dominan y caracterizan a esta enfermedad, que si bien sabemos que presenta algunas características similares a otras miocardiopatías, presentan mucho peor pronóstico, por lo cual hacer un diagnóstico etiológico nos permite hacer una mejor apreciación del pronóstico de este grupo de pacientes. En cuanto a la evaluación por ecocardiografía, es importante identificar los diámetros y volúmenes ventriculares. Si bien la afectación de las cavidades izquierdas suele preceder a la evaluación de las cavidades derechas, es una miocardiopatía que tiene una afectación global de las 4 cámaras. En la evaluación del ventrículo izquierdo, sabemos que la función sistólica constituye un importante factor pronóstico, con lo cual la determinación de la presencia de disfunción sistólica constituye un valor fundamental. Para la evaluación de este parámetro se desaconsejan las mediciones lineales, dado que, como dijimos, las alteraciones segmentarias de la contractilidad parietal dominan el cuadro, dominan las características de la cardiopatía chagásica, siendo mucho más prominentes en el ápex, en los segmentos inferiores e inferolaterales, pero que también puede afectar a otros segmentos del ventrículo izquierdo o incluso al ventrículo derecho, por lo cual la determinación de la fracción de eyección se aconseja que sea por método de Simpson biplano. Y siempre que esté disponible por la mejor técnica que tengamos. Obviamente que la ecocardiografía 3D en este sentido tiene muchos más beneficios porque elimina todas las asunciones geométricas que hacen el resto de los métodos bidimensionales, pero bueno, lamentablemente no está tan disponible como nos gustaría. Y por supuesto, siempre que esté disponible también la evaluación de
de la caracterización de la función de fibra por Spiegel-Trekking, que siempre tiene un valor agregado porque se correlaciona con la presencia de fibrosis, como ya vimos en las publicaciones anteriores. Dale, gracias. En cuanto a la... Hola. En cuanto a la presencia de aneurismas ventriculares, es muy importante saber que desde la ecocardiografía estos pueden tener diferente morfología, que suelen ser aneurismas pequeños, de diferente morfología, pueden ser redondeados, pueden ser alargados en forma de guante, pueden tener forma triangular, en forma de cuña, suelen tener cuellos más bien estrechos y estar circuncidados por zonas que pueden tener motilidad parietal conservada, con lo cual esto hace que, como son alteraciones bien focales, tengamos que esforzarnos en hacer una evaluación minuciosa, muchas veces desde vistas angulares, sobre todo cuando hacemos en los cámaras angular y focalizar en las zonas más inferiores apicales, dado que de lo contrario pueden pasar desapercibidos y esto puede condicionar obviamente el pronóstico de la evolución de ese paciente. Por otro lado, estos aneurismas que pueden afectar en estadios avanzados de la enfermedad a uno de cada 4 pacientes con cardiopatía chagásica, pueden contener trombos en su interior y esto puede condicionar la presencia de cardioembolismo, ¿no? Lamentablemente en Argentina no contamos con métodos de contraste para ecocardiografía, pero estos son muy útiles. Vemos acá una foto de la bibliografía donde podemos ver la presencia de un aneurisma apical con un trombo en la punta que no había podido ser visto desde la evaluación bidimensional y que fue objetivado mediante la administración de contraste. Existen múltiples reportes en la bibliografía acerca de la presencia de estos fenómenos cardioembólicos en los pacientes portadores de cardiopatía chagásica. En esta corta retrospectiva se observó que en los pacientes con cardiopatía chagásica y FAI reducida, la tasa de incidencia de eventos combinados de ACV y AIT en presencia de fuente embolígena fue cerca de 14 nuevos casos por 100 personas año, es decir, son fenómenos frecuentes que tenemos que tener presentes tenemos que tener presente la búsqueda exhaustiva de aneurismas y la presencia de trombos en su interior para no pasarlos de alta. En cuanto a la evaluación de la función diastólica de la aurícula izquierda en la cardiopatía chagásica, al igual que en otras cardiopatías, la disfunción diastólica suele preceder a la disfunción sistólica. Se trata de un factor diagnóstico y pronóstico. Su incidencia varía de acuerdo al estadio de la enfermedad. La evaluación se hace al igual que en otras cardiopatías a partir del volumen de la aurícula izquierda, a partir de los valores de la relación de mitral con episular, la E', y el valor de la velocidad de insuficiencia tricuspidia. En relación a estos valores, puntualmente en relación a el parámetro de relación E', se ha visto en pacientes con miocardiopatía chagásica crónica que su valor pronóstico y su utilidad es muy útil, sobre todo en los estadios A, B, C. Sin embargo, en el D, a mayores valores de este parámetro, no se ha observado un aumento de la mortalidad. De hecho, contrariamente a esto, pacientes con valores de E' bajos presentan peor evolución, y la verdad es que no se ha logrado establecer el mecanismo o el motivo de por qué esto es así, porque sería lo contrario que observamos en otras miocardiopatías con disfunción ventricular severa, síntomas y pacientes refractarios al tratamiento.
También se ha evaluado el strain de aurícula izquierda y se ha asociado a eventos clínicos en pacientes con cardiopatía chagástrica, si bien la utilidad de este valor en la práctica clínica habitual no está establecido y permanece siendo un parámetro de evaluación experimental. En cuanto a la evaluación del ventrículo derecho, sabemos que la disfunción sistólica del BD generalmente se produce posterior a la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Es un marcador de severidad y pronóstico. Suele ser bastante bien tolerada la disfunción del ventrículo derecho, puede presentarse sin signos de insuficiencia cardíaca, pero cuando ya estos pacientes desarrollan hipertensión pulmonar, obviamente se tornan sintomáticos y el pronóstico es aún peor. La evaluación del ventrículo derecho por ecografía siempre es un desafío, como sabemos. De hecho, la evaluación de sus diferentes sectores no puede ser hecho desde una única ventana, y eso implica que la ecocardiografía para la evaluación de esta cámara presente importantes limitaciones. Por eso se aconseja la evaluación desde múltiples vistas y evaluar o medir diferentes parámetros para determinar su compromiso. Y obviamente siempre que esté disponible, la ecografía tridimensional presenta una mejor evaluación porque permite evaluar todos sus segmentos dentro del mismo volumen de datos. Los aneurismas del ventrículo derecho son mucho menos frecuentes o están mucho menos comunicados en la literatura. Lo que no queda claro es si en realidad se trata de una característica de la enfermedad o de nuestra incapacidad para encontrarla. En la foto de arriba lo que podemos ver es un aneurisma en la punta del ventrículo derecho que fue observado a partir de la realización de una vista focalizada del ventrículo derecho. Este estudio me pareció interesante de traer la colación, dado que evaluaron la función del ventrículo derecho por diferentes técnicas ecocardiográficas y lo compararon con resonancia cardíaca como método de referencia. Y encontraron que dentro de los métodos para estimar la función del ventrículo derecho, la deformación de la pared libre del ventrículo derecho, no de la pared libre y del septum, sino solamente de la pared libre, era la que mejor correlación tenía con la resonancia, seguido por el cambio de área fraccional, la deformación de la pared libre y el tabique, y la velocidad de excursión sistólica del ventrículo derecho, determinada a partir de Doppler tisular. Y no así, no encontraron una correlación significativa con el índice de TEI y tampoco con el TAPSE, lo cual es un dato importante porque solemos determinar la función del ventrículo derecho. El primer método que solemos utilizar en la práctica habitual es el TAPSE, y la cardiopatía chagástrica, al tener preservación de la función de los segmentos basales del ventrículo derecho, suele cursar con TAPSes normales. Entonces, para tener en cuenta este dato a la hora de evaluar el compromiso del ventrículo derecho, sobre todo porque sabemos que, como dijimos, tiene un importante valor pronóstico su compromiso. Es importante también hablar y cuantificar el compromiso valvular en la enfermedad de Chagas. Suelen presentarse con insuficiencia mitral relacionada a la dilatación anular, es decir, un compromiso secundario, y no solo con un jet central por dilatación anular, sino que también se pueden ver jet excéntricos relacionados con la alteración de la motilidad de los segmentos inferior e inferior-lateral, donde asienta el músculo papilar, y esto genera un jet excéntrico similar a lo que podríamos ver en infartos inferiores. También se ha descrito que podría haber un efecto directo, un compromiso directo de las valvas en el contexto de la miocarditis que genera la enfermedad, y esto ha sido explicado como mecanismo de prolapso valvar observado en la literatura y reportado con cierta frecuencia dentro de los enfermos con esta patología. En cuanto a la cuantificación de la severidad de la valvulopatía, no difiere de otras etiologías.
pero es importante tenerla en cuenta, cuantificarla, para poder tratarla si esto amerita. En cuanto a la insuficiencia tricuspidia, esta generalmente se produce secundaria a la disfunción del VI y está relacionada con la dilatación del ventrículo derecho, mediada por una sobrecarga de presión y de volumen. Es importante tener en cuenta que este grupo de pacientes suelen tener dispositivos, sobre todo la presencia de marcapaso, y el hecho de el catéter puede generar o contribuir a magnificar esta insuficiencia tricuspidia. Por eso es importante controlar el posicionamiento correcto del cable de marcapaso cuando evaluamos la válvula tricúspide, así que esta se encuentra entre la válvula septal y la válvula anterior de la tricúspide, y tratar de identificar el mecanismo de la insuficiencia de la misma. Por último, algunos mensajes finales para llevarnos a casa. Sabemos que la enfermedad de Chagas continúa siendo un problema de salud público desatendido y que presenta falta de avance en todas sus etapas, en el diagnóstico y en el tratamiento principalmente, pero también en su patogenia. Sabemos que el compromiso cardíaco se genera a partir de una miocarditis crónica progresiva y fibrosante. También nos ha demostrado la literatura que debido a la posible gravedad de las complicaciones cardíacas y a la creciente disponibilidad de técnicas de imagen cardiovascular no invasiva, la indicación de su uso en pacientes asintomáticos es pertinente para realizar una adecuada clasificación del estadio de su enfermedad. Y sabemos que el avance del conocimiento de los mecanismos implicados en el desarrollo de la cardiopatía chagásica va a redundar en una mejor evaluación y un mejor manejo de este grupo de pacientes. Que bueno, nada más. No difiere demasiado y está todo esto en consonancia en lo descrito hace muchos años por Carlos Chagas, que ya hablaba de una patología desatendida y pobremente caracterizada. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna consulta con la doctora? Hola Mariana, ¿cómo te va? Hola, Doc. Hola, ¿Cómo doc. anda? ¿Cómo les va? Acá como un viejo. Bueno, escuchen, ustedes que hacen, trabajan en los periféricos, en salud pública, ¿están viendo cardiopatías chagásicas o como se veían Un antiguamente? montón, Doc. Sí, en el hospital provincial por lo menos estamos viendo, sí. Un montón, Doc, sí. Porque Un montón. en el privado es escaso o nada, ¿no es cierto? Muy poco. Alguna vez vimos alguno en el hospital italiano, pero nada más. Pero por eso les pregunto a ustedes. Sobre todo con la gran migración Sí. de gente que hay, ¿no? A mí me gustaría hacerte una Claro. pregunta, Mariana, un poco, creo que una de las cosas más que por ahí, a ver si se me quedó claro, en la primer fase que hablaste de la indeterminada, que no es tan falta de Sin daño alteración. miocárdico. Sí, sí, entonces no nos podemos quedar con un eco-video, tendremos que tratar de tener un strain o algo que evalúe más la fibra. No nos podemos quedar Y en hacia ahí va la literatura, exacto, sí, hacia ahí va la literatura. La recomendación, obviamente que al tratarse de una enfermedad predominantemente de la salud pública, y dado que lamentablemente a veces los recursos en la salud pública son mucho menores de lo que nos gustaría, no podemos realizarles a todos o pedirles a todos los pacientes una resonancia. Aún así, lo que se aconsejaría es indagar un poquito más, sí, acerca de la función de fibra, por lo que decíamos, ¿no? Es muy alto el porcentaje de pacientes, 1 de cada 5 presenta ya fibrosis, y entonces identificar a pacientes que ya presentan fibrosis nos ayudaría a hacer un seguimiento mucho más estrecho, como a dividir las aguas. Yo creo que tal vez si pudiéramos identificar aquellos pacientes que ya tienen fibrosis, con el seguimiento más estrecho, prevenir las complicaciones, realmente
las cardiopatías que hemos estado viendo, que yo he estado viendo por lo menos en el último tiempo en la parte pública, es terrible. Ventrículos muy dilatados, muchos de ellos que debutan directamente con arritmias, que ya debutan con la taquicardia ventricular. Sería útil poder hacer esa distinción, sería fantástico. Pero bueno, Acá hay por lo menos una tenerlo consulta. presente y saber, pues saber que es así y no tener el concepto que la fase indeterminada no existe daño miocárdico y que está todo bien y hasta que no presente síntomas estamos tranquilos. Antes se creía que, o sea, clásicamente se dijo que el electrocardiograma tenía una muy alta sensibilidad y que precedía a cualquier tipo de alteración, por eso incluso en los países no endémicos, de hecho, se aconseja solamente hacer electrocardiograma y en relación a eso, el seguimiento del resto del estudio. La verdad que en países endémicos, como el nuestro, quedarnos con el ecocardiograma, quedarnos solamente con el electrocardiograma es muy poco. Y con el ecocardiograma, bueno, tratar de exprimir la técnica para poder ofrecerle el estudio de mayor calidad que tengamos al alcance. Por ejemplo, no determinar función de ventrículo derecho con TAPS, que ya sabemos que no nos va a servir porque los segmentos basales están conservados. Hay una pregunta, la leo, dice, Carolina, para poder ver trombo endocavitario si hay aneurisma ventricular y en el VIDI no se ve y uno sospecha, quiere descartarlo, ¿cuál sería el siguiente estudio que habría que pedir, que seguir? Yo creo que teníamos una resonancia. Ah, Dado sí. que no, y sí, me parece que yo le pediría una resonancia a este tipo de pacientes. Aparte, por todo el valor agregado que tiene la resonancia, no solo te va a permitir ver no solo te va a permitir ver si tiene o no trombo en el ventrículo, sino que te va a permitir ver un montón de cuestiones más, como la presencia de edema, la cuantificación de la fibrosis, lo cual sabemos que se relaciona con la presencia de arritmias ventriculares. O sea, creo que la información que te va a poder ofrecer es mucho mayor que cualquier otro método. Pero también depende de lo que tenemos disponible, siempre volvemos al mismo punto. Sí, por ahí Melina también está preguntando lo mismo, si una rezo en la fase indeterminada podía ser de utilidad, que creo que lo terminas de contestar, y la utilidad del Holter también pregunta ella un poco en la fase indeterminada, si podría orientar. En la bibliografía no encontré que tenga demasiado rédito cuando no hay alteraciones electrocardiográficas ni ecocardiográficas. No, Bien. Escuchen una cosita. no está recomendado. Sí, a la doctora Barbieri. Si vos encontrás esas alteraciones en esa etapa, ¿indican tratamientos ya? ¿Se indican tratamientos para insuficiencia cardíaca en esos pacientes? ¿Me escucharon? No, en realidad, perdón El seguimiento, lo que cambia un poco, hago un ¿no? comentario en relación a eso. No hay recomendaciones claras en relación a tratamiento. Lo que sí se aconseja es la identificación de pacientes que tienen más riesgo, como para hacerles un seguimiento más estrecho. Pero no hay una recomendación en cuanto a tratamiento. Lo que pasa es que Chagas se trata de una enfermedad que está poco estudiada, donde tenemos un montón de dudas en un montón de aspectos y tenemos muy poca evidencia, entonces todo es hecho de forma muy artesanal. Esa es mi opinión, es una opinión bien personal, pero me parece que, y no sé si la vamos a tener, porque al afectar a una población que suele ser del territorio público, que suele ser una población de pocos recursos, donde el acceso a técnicas y a tratamientos más específicos es limitada, hay mucho por hacer, me parece. Y se Hay mucho por pierden en el conocer. seguimiento, se pierden a veces, los perdemos en el seguimiento, vuelven, es difícil eso. Sí, Las enfermedades de la Sí, por eso por pobreza. identificar, es una enfermedad, totalmente, es una enfermedad desatendida, completamente, sí, No se totalmente. estudian, no dan ganancias, no se estudian. Eso es No, lo que pasa. exacto. Exacto, si bien como vimos es o sea, su afectación afecta a muchísimas personas y la población en riesgo es realmente amplia, no reditúa. Así que bueno, por eso creo que está bueno que la traigamos a colación, que sepamos hacia dónde están yendo los estudios, qué es lo que se está estudiando.
me parece que estaba bueno hablar un poquito de Chagas. Sí, muy bueno. Muchas gracias, Mariana. Muy lindo. A Gracias, ustedes María, por la excelente. oportunidad. Bueno, Beso gracias a grande. todos. Nos vemos en 15 Gracias Muy a días. bueno. todos por conectarse. Nos vemos. Adiós, hasta luego. Gracias. Gracias.